siempre, ahorrar, no gastar. Los ladrillos siempre fueron lo mejor. La verdad no sé cómo hacer, porque la inflación es cada vez más alta. Le diría que por ahí el dólar, lo que pasa es que es todo especulativo. Fuera del dólar no creo que haya otro negocio. Las personas que tienen más acceso a la información tienen más facilitado la llegada a inversiones más variadas, digamos. En acciones, hay, digamos, desde la crisis habían un montón de papeles que habían bajado y fue una buena oportunidad para comprar. Ahora están subiendo, así que bueno, se puede vender. Sería bueno también algún tema de acciones o bonos, pero no estoy al alcance todavía para eso. Creo que comprar un departamento es la mejor inversión. La entrada mía es la jubilación y la pensión, así que no puedo andar pensando en acciones. Es más redituable hoy una acción y no una caja de ahorro o una cuenta especial. Y si ahorra, mete dólares si puede. Si no, trata de comprar un coche. No, jamás invertiría en nada. Viste, la experiencia histórica, siempre que por ahí los bonos te los han reconvertido. Entonces, en cambio, por eso la gente es muy temerosa. El banco o por medios propios. Yo prefiero medios propios porque no podés confiar en nadie. Para mantener el poder de la moneda en dólares, no hay otra. Yo vivo con 500 pesos por día. Y no son 500 dólares. Antes 500 pesos eran 500 dólares. Algunos plazos fijos, pero casi siempre son menores que la inflación y lamentablemente se refugian en el dólar. Entonces tenemos el problema que tenemos. A ver, la idea del gobierno es ir bajando la inflación de a poco, que más o menos tiene que ver con otras propuestas. Es decir, si en Argentina hay una inflación de 22, 23%, bueno, que vaya bajando 4 o 5 puntos por año. Si lo consigue será un triunfo. Mientras tanto, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo mantener los ahorros y no correr atrás de un dólar que está bajando? Digo, tenemos un dólar negro que había llegado a 10,50, que empezó a bajar, que hoy está alrededor de 9,50 y que el gobierno está operando para que siga bajando, ¿sí? Tenemos un informe de Darío Gaño sobre en qué se puede ahorrar. Hay instrumentos de ahorro, vamos a verlo. En un contexto inflacionario, lo mejor es sacar el dinero debajo del colchón e invertirlo. Para eso hay distintas alternativas. Pero si bien muchas de estas opciones tuvieron una alta rentabilidad durante este año, los bancos solo te ofrecen poner tu plata en un plazo fijo. Si querés enterarte cómo ganarle a la inflación, mirá este informe de Economía Política. Las opciones de inversión son siempre las mismas, lo que va cambiando puede ser el contexto. Empatarle a la inflación tiene que asumir riesgo, y riesgo, la palabra riesgo no es menor. El problema lo tiene el inversor conservador. El inversor conservador se refugia generalmente en el tema del dólar. Entonces, hoy es importante evolucionar y ver otras opciones, que las hay. La información a veces es lo que justamente escasea en esos intercambios. No hay rendimientos reales en el contexto internacional. ¿Qué te quiero decir con esto? Sabemos que este es un mundo con tasas mínimos históricos. En los países desarrollados tenemos bancos que tienen una infinidad de instrumentos de toda gama. Los bancos no tienen tampoco una oferta así diversificada, sino que siempre se apela, digamos, a las medidas más tradicionales. El plazo fijo no tiene un gran atractivo hoy porque las tasas terminan siendo negativas frente a la inflación. Estamos con un contexto de una inflación muchísimo más elevada que la tasa de interés que te ofrece. La diferencia hoy quizás es 10 puntos porcentuales, ¿no? El minorista cuando pone la plata en un plazo fijo, el banco después es el que sí entra en ese juego. Le pone una rentabilidad piso al depósito del minorista y desde ahí empieza a jugar, ¿no? Arrancamos perdiendo el minorista en este juego. Los que estuvieron, digamos, comprando dólares siempre, por eso digo, no tuvieron grandes ganancias. Por ahí hubo otras opciones que le permitieron más ganancias. Tenés muchas opciones, todos los títulos públicos, que tenés aquellos en pesos que siguen la devaluación, podés cubrirte a través de los bonos Dollar Link, que te pagan la devaluación del tipo de cambio más un pequeño interés que puede ir entre el 2, el 3 o el 4%. Por lo general, los bonos del Estado no tienen demasiadas ganancias, pero cuentan
con la contención del Estado. O sea, el Estado siempre va a pagar. Te van pagando lo que se llama el interés o la devolución del capital en dólares, como es el Bodem 2015, que vence en el año 2015, que paga un 7% anual en dólares, el Bonar 10 o el Bonar 2017, que también paga el mismo interés. Los cupones PBI que fueron emitidos hace 6, 7 años atrás han dado mucho rendimiento, incluso han dado rendimiento en dólares. Para los que quieren seguir probando suerte, digamos, tienen el mundo de las acciones. Entonces se tiene que preguntar, bueno, las acciones de qué empresa me compro? ¿A esta le va a ir bien? ¿A esta le va a ir mal? Los fondos comunes de inversión de renta fija o de plazo fijo son una muy buena opción para acceder a una cartera administrada para aquellos que tienen muy poco conocimiento. La otra opción es el oro. El oro tiene una particularidad, es considerado un refugio, es considerado una divisa, si querés, internacional, y tiene un valor, la onza, en dólares, que hoy está aproximadamente cercano a los $1.500. Varias opciones le ganaron a la inflación este año. Por ejemplo, las acciones de YPF estaban a 67 pesos en noviembre del 2012 y ahora subieron casi 200 pesos. En cuanto a los títulos públicos, se destacó el Bonar 7, que tuvo un crecimiento del 35% en el año. En cuanto a los fondos comunes de inversión, tuvieron un rendimiento importante el HF de HSBC y el Consultatio argentino. Siempre es mejor invertir que no invertir. Entonces, si hay alguien que está entre la duda entre guardar los pesos en una caja de ahorro y ponerlo en un plazo fijo, ponerlo en un plazo fijo. El riesgo ideal de asumir es aquel que te deja dormir. El ideal debería ser que los bancos informen más, el inversor o la familia, la empresa, le pierda el miedo a estos instrumentos. Tiene que la macroeconomía volver a mostrar que con el peso tampoco se pierde plata, que es un instrumento de ahorro. En realidad se debería entender que de esa manera se cuidan los ahorros. Los argentinos estamos acostumbrados a ir al banco y hacer un plazo fijo, que generalmente está por debajo de la inflación. ¿Qué hace el banco con tu plazo fijo? Lo invierte en esas cosas que te mostramos nosotros, ¿sí? Lo que tenés que hacer es ir al banco y comprar vos las acciones, los títulos públicos, los títulos privados de las empresas que emiten títulos de deuda. Digo, hay muchos instrumentos con los cuales vos le podés ganar inflación. Pero estamos con Ricardo Leado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. ¿Vos haces plazo fijo o compras acciones? No, a ver, me parece que el punto de fondo para justamente ser consciente y realista es que hay que decir también que una inversión en una acción tiene sus riesgos, digo, ¿no? Te da, digamos, rendimientos como en estas últimas semanas y meses, pero la verdad que tiene también riesgos. La economía como decía argentina, la abuela, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. No, definitivamente no, definitivamente, pero básicamente lo que hay que tener es una inflación baja, ese es el punto de fondo. Para que la Argentina vuelva a tener ahorro en pesos, que es lo que deseamos todos, la Argentina tiene que tener una inflación más baja que este 25% que tenemos hoy. Lo que están contando en el gobierno se parece a cosas que comentabas vos y Miguel Peirano en este programa antes de las elecciones, ¿sí? Obviamente tenemos que ver lo que lo hacen. De todas maneras, yo he leído comentarios tuyos que vos decís que el año que viene va a haber un 25% de inflación. No tenés expectativa de que baje. No veo, porque todavía no me queda muy claro cuáles son esos pasos, más allá de las declamaciones y de este giro, si querés, hacia el sentido común que se había perdido en la política económica en los últimos años, que celebro. Me parece que todavía no tenemos, a 2 semanas de cambio o algo parecido, de cambio de gabinete, no tenemos medidas concretas. La verdad que hay anuncios, una hiperactividad comunicacional, si querés, pero no hay decisiones muy claras. Más allá de, por ejemplo, acelerar la devaluación, que cuando uno anualiza el mes de noviembre superó el 50%, o sea, por arriba, 25 puntos por arriba de la inflación. Ahora, hay una decisión que sí se tomó, que es arreglar con YPF. ¿No te parece que se abre una puerta ahí, claro, a que lleguen dólares, a que entren inversiones, a que esos mismos dólares
dólares que entran te calmen el mercado cambiario. Sí, coincido, creo que esa es una buena señal, buena señal. Ahora, ciertamente también no esperemos, no seamos voluntaristas, no esperemos que van a empezar a llover dólares mañana, ni la semana que viene. Digamos, tejer inversiones como la que se tejió con Chevron, con la cual vos sabés que estamos muy en contra, lleva tiempo, lleva dedicación y esperemos que sean más transparentes, que haya más información y que los argentinos todos podamos saber qué es lo que el gobierno está pensando en materia energética con el enorme potencial que implica Vaca Muerta en Neuquén. Bueno, otra cosa con la que ustedes no estaban de acuerdo y se modificó fue el cambio en el secretario de Comercio Interior. Sí, me parece que eso ha sido una de las señales también más claras de que el gobierno se dio cuenta que seguir chocando contra la pared y creyendo que se podían saltear ciertas vallas económicas, digamos, no llevaba a ningún lado. Creo que en esto me parece que el gobierno ha sido racional, pero no me queda claro, insisto, de qué manera se va a pasar de una economía controlada y manejada con los métodos de Moreno a una economía más racional y de sentido común. Todavía ese link, ese puente entre esos dos mundos no está planteado, más allá de que haya una fuerte declamación en ese sentido. Te hago una pregunta que la vas a contestar vos, pero sería más o menos, le sirve, no sé, a Sergio Massa, al Vasco de Mendiguren, a mucha gente que estuvo en el gobierno hace 2 o 3 años, cada uno en su momento se fue alejando, porque es cierto, el gobierno viró de alguna manera en algunas cosas, por ahí no de fondo, pero viró, por ejemplo, en el caso de que Moreno tomó una mayor preponderancia, en que, bueno, la estatización de YPF en su momento, que no se pagó en el momento ni se aclaró, bueno, cosas por el estilo. ¿Es factible que el gobierno vuelva al lugar a donde estaba? Y le quite agenda a este nuevo sector político. Yo te diría que más allá de que quiten o no agenda al Frente Renovador o a la oposición, me parece que de lo que se trata es de tener 2 años de transición política y económica ordenada. La Argentina los puede tener, la Argentina los debe tener. La Argentina, en estos 30 años de democracia, creo que se debe justamente una transición hacia un gobierno diferente, de signo político diferente o de visión diferente, porque el kirchnerismo termina, con algún Kirchner en el gobierno, termina el 10 de diciembre de 2015. Me parece que la democracia argentina tiene que darse la posibilidad de tener esa transición que no tuvo de Alfonsín a Menem, ni de Menem a De la Rúa y de la Rúa con el estallido de la convertibilidad. Entonces me parece que están dadas las condiciones para hacerlo. No hay razones para pensar que a la vuelta de la esquina hay una crisis. De ninguna manera. Y el que tiene que tomar esas decisiones es el gobierno. Massa habló y dijo que la inflación era como la inseguridad económica. Es la otra inseguridad. Y definitivamente, sí. La verdad que cuando uno ve lo que está pasando con los ingresos de los distintos sectores de la sociedad, trabajadores, jubilados, perceptores de planes sociales, asignación universal por hijo, cuando uno ve la rentabilidad sobre todo de aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy no tienen posibilidad de reinvertir y que además se las está castigando. Nosotros, vos sabés, Roberto, planteamos en la campaña la necesidad de darle 3 años de plazo para que la reinversión de utilidades de aquellas pymes que tienen todavía utilidades esté desgravada de impuestos a las ganancias. Eso no se ha tratado y vamos a ir con la agenda parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Una empresa que no tiene capacidad de inversión es una empresa que no va a poder crear empleo. Y eso es lo que ha generado los 7 años de inflación alta en la Argentina. Que en la Argentina la posibilidad de volver a crear condiciones, digamos, dinámicas e importantes para crear trabajo, ya no están dadas. En estos 2 años, si la Argentina sigue teniendo 25% de inflación, el empleo en la Argentina no va a crecer. Ahora, en estos años se sostuvo, se mantuvo en el 7% el desempleo, sí. No creció. No, pero uno tiene que mirar no solo la foto, sino que tiene que mirar la película. Digamos, lo que se logró y evidentemente la Argentina ha incorporado una enorme cantidad de trabajadores y ese es uno de los grandes logros de la década de los 2000, sin duda. Ahora, pensar que con las recetas actuales se puede seguir profundizando la creación de puestos de trabajo es pensar en algo en una fantasía que no se va a dar. Una cosa que sostiene siempre el gobierno es que es una inflación distinta a todas las de la historia que yo mostré hace un rato, porque los jubilados tienen aumentos que están por arriba de la inflación, los trabajadores más o menos
tienen aumentos como los de la inflación, Sí. la asignación universal por hijo también. Al principio, en los primeros años sí, ahora ya no, evidentemente. Si se está planteando y pensando, y sería bueno que este tipo de anuncios que vos planteabas muy bien en tu introducción sean conocidos, porque uno de los temas centrales, vos lo planteabas, son las expectativas. Si el gobierno vuelve a hacer política económica, intentando de que cada uno de los que toman decisiones económicas diariamente decodifica qué es lo que va a hacer el gobierno, y vamos a seguir teniendo expectativas negativas. Yo creo que el gobierno lo que tiene que decir es, señores, 15% de aumento salarial, 15% de aumento en la emisión del Banco Central, en fin, lo que vos planteabas. Y eso me parece que permitiría desinflar expectativas, que es uno de los grandes temas que tiene la inflación. Ahí hay una cuestión de formas, ¿no? Nunca hay alguna negación por lo del paquete, ¿no? Por decir, bueno, te doy todas las medidas juntas, así vos las podés analizar. Bueno, pero no sé por qué no se hace. había negación con la inflación también, ¿no? Y ahora parece ser que... Son estilos, digo. Hay países en donde no hay paquetes. Acá, digo, si a vos se te desequilibró un poco la cosa, deberías contar que... Y me parece que uno tiene que contar qué es lo que va a hacer. Sí. Y no que la sociedad esté decodificando lo que los funcionarios están haciendo o pensando. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Y eso también desordena, desarticula toda la formación de precios de la economía, porque si uno realmente tiene que estar adivinando qué es lo que va a hacer Kicillof, qué es lo que va a decir Kapitanich, qué va a hacer el Banco Central, el nuevo Banco Central. ¿Lo conoces a Kicillof? ¿Has hablado con él? No, nunca hablé. ¿No sabes? No. Me parece que se trata básicamente de eso, Roberto, que la Argentina tiene hoy una oportunidad única, y es bajar la inflación, porque la inflación, el argumento de que la inflación no enfría la economía, es un argumento que ya estamos viendo que no se da. La economía argentina se enfrió, ya está fría, y el año que viene va a ser más frío si seguimos con 25% de inflación. Escribiste un libro. ¿De qué se trata? La herencia, 30 años de economía argentina en democracia. Así es. Bueno, hicimos justamente, estamos cumpliendo 30 años de economía y de democracia, y me pareció una buena oportunidad para discutir un poco qué es lo que hemos aprendido. Y me parece que hemos aprendido muchas cosas. De los primeros años democráticos a hoy, la Argentina hizo un aprendizaje no solamente en materia política, sin duda, ha ganado obviamente libertades civiles, políticas, derechos humanos, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Inclusión. Sí. En eso me parece que no hay ninguna duda. Ahora, tenemos claroscuros todavía, y uno de los grandes temas que vos mostrabas en tu presentación también, la inflación volvió a escena. Y este es un tema que no tenemos que soslayar, porque nos puede condicionar los próximos 10 años democráticos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Roberto. Vamos ahora con Carlos Kunkel.